Valor Génova, empresa dedicada al marketing deportivo ecuestre, patrocina este programa. ¿Sabes qué come realmente tu caballo? ¿Sabes de dónde proviene el grano y el forraje? En Muldofer llevan más de 15 años dedicados a la producción propia de piensos y forrajes de élite, con grano y producción 100% alemana. Sin transgénicos, aromatizantes o conservantes, diseñados cuidadosamente para aportar energía de alta calidad durante toda la jornada, enriquecidos con prebióticos como el topinambur, que hacen que la flora intestinal se renueve y refuerce. Líneas especiales de cría para yeguas y potros hasta los 2 años. De alto rendimiento, con o sin avena, altamente energéticos y digestibles. Contamos con mezclas especiales para incrementar la masa muscular y volumen corporal. Piensos para caballos de élite, que tienen altas demandas de energía, pero que necesitan piensos muy bajos en azúcar y almidón. Recomendados por Klaus y Arabel van Kehlhol. Y si tu caballo sufre de problemas digestivos, bajo rendimiento o cólicos reincidentes, prueba nuestra línea terapéutica. Consulta también los suplementos Muldofer y a tu veterinario los productos exclusivos Muldofer Vet. Para dietas personalizadas, pedidos y grandes explotaciones ganaderas, llámanos al 626-999-683 o mándanos un email a muldofer@muldofer.es. Servimos a toda España, Andorra y Portugal. Muldofer, donde el grano marca la diferencia. Bien, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Xsalud. Como sabéis, Xsalud se produce y realiza desde la productora visual Sons i Lleura de aquí de Barcelona. Hoy tenemos varios temas a tratar, interesantes para todos vosotros, como siempre. En primer lugar, hablaremos con María Baluán y con Susana Fernández Escalante, tesorera de la Asociación de Defensa de Equidos, acerca de un libro, Frere, que está escrito en un modo novela y que habla de un caballo de salto que, tras ganar muchos triunfos, se le diagnosticó artrosis y fue abandonado por su dueña. En la segunda parte del programa hablaremos de equitación centrada con Paula Olin. Hablaremos de qué es esta equitación, cuáles son los beneficios de esta equitación, hablaremos de asimetría también del caballo y en este punto hablaremos de biomecánica del dorso del caballo con Mario Soriano, veterinario quiropráctico, que ya es contertulio habitual del programa. Bien, pues como hemos comentado, hoy vamos a hablar de equitación centrada con Paula Olin. Buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. Bienvenida al programa, aunque sea por teléfono, para hablar de equitación centrada. Gracias. Me gustaría que le hicieras una breve presentación de tu experiencia en el mundo del caballo. Paula, por favor. Pues nada, yo vine aquí hace 15 años, soy sueca y nada, yo he trabajado como instructora, he hecho muchas prácticas de doma natural, entre otras con Lucy Rees, he competido un poco en doma clásica y nada, hoy día trabajo como instructora de equitación centrada, que es un tema que empecé en mi propia búsqueda de cómo encontrar el asiento que fuera cómodo tanto para mí como para el caballo. Y pues eso, en toda esta búsqueda pues reconecté con la equitación centrada que había conocido yo en Suecia ya hace casi 20 años. Y lo que pasa es que al llegar aquí a España por circunstancias, pues había entrado una equitación así un poco más forzada, que me provocaba dolor a mí y al caballo. Sí. Y de que conecté con la equitación centrada para intentar pues encontrar una salida de esto, una solución, y es cuando decidí al final hacerme instructora de este método y es lo que me dedico hoy. Bueno, Paula, ¿qué es la equitación centrada y qué aporta este tipo de equitación? Pues la equitación centrada es un método que está basada en conocimiento sobre la anatomía humana y equina y enseña sobre equilibrio y entendimiento de cómo la mente y la manera de que el jinete usa su cuerpo afecta al caballo. Y este método se basa en el centrado y el
el concepto de la conexión a tierra, que está sacado de las artes marciales, realmente, y junto con conciencia corporal, imaginación mental y psicología deportiva, pues ayuda al jinete a adaptarse mejor al caballo. Y basa los ejercicios en técnicas de conciencia corporal y mental, como por ejemplo sacados de la técnica Alexander, Feldenkrais, Tai Chi o técnicas de respiración. Y Sally Swift, que ya en los 80 publicó su primer libro, ya llevaba decenios trabajando con alumnos de equitación de esta manera, y era al publicar su libro que pudo llegar a muchas más personas, aportando un enfoque nuevo a lo que eran los principios de la equitación clásica ya existente, ¿no? Y este enfoque nuevo pues era justamente poner la atención al jinete y esto cómo influía en el caballo, más que poner el enfoque en el caballo como se había hecho sobre todo hasta entonces, ¿no? Entiendo. Y no sé, cuando hablamos del caballo, pues no hemos de olvidar que el caballo ya sabe caminar, sabe trotar, galopar y equilibrarse solo, como podemos ver en una foto, un caballo que galopa libre, y que somos nosotros que hemos elegido domarlos y montarlos, y cuando hacemos esto pues cambiamos e influimos en toda su manera natural de moverse y equilibrarse, ¿no? Con nosotros pasa lo mismo, que cuando somos niños nos movemos de una manera equilibrada y natural, pero a lo largo de la vida pues vamos adaptando hábitos, posturas o tensiones de los cuales muchas veces ni estamos conscientes. Entonces, ¿qué tiene la equitación centrada que ayuda a mejorar el asiento del jinete, Paula? Pues a través de un montón de ejercicios, tanto montados como sin caballo, realmente se pone mucho enfoque en enseñar al jinete cómo funciona su propio cuerpo. En clases y sobre todo en los clinics de equitación centrada, pues se hacen muchos ejercicios sin caballo para enseñar al jinete sin tener que pensar en el caballo cómo funcionamos en movimiento, y luego a la hora de empezar a montar pues ya tienes mucho aprendizaje hecho. Y por eso este tipo de ejercicios pues puede ayudar mucho a cortar el tiempo de aprendizaje, ¿no? Y la equitación centrada pues se basa mucho en unos principios básicos que ayuda a conseguir un asiento equilibrado y un mejor acompañamiento al caballo, que es se habla del centrado, los cubos de construcción, que sería como tener una línea vertical verdadera, cómo usar la respiración, incluso la mirada influye en nuestra manera de montar. Si usamos una mirada concentrada, pues creamos muchas más tensiones en el cuerpo que si montamos con lo que Sally Swift llamaba los ojos suaves, que ayuda a relajarse, ¿no? También, si conseguimos tener todos esos principios básicos, es cuando llegamos a lo que ella llamaba la conexión a tierra, y esas cosas pueden sonar como un poco así, ¿cómo decirlo? Bueno, hocus pocus para decir algo, ¿no? Pero realmente a nivel práctico te da herramientas para conseguir un mejor acompañamiento al caballo, ¿no? Porque quizás las diferencias más destacadas entre un instructor de la escuela clásica y un instructor de equitación centrada es que el último pues te da herramientas de cómo hacer algo, en vez de que el instructor solo te da la instrucción de decir qué tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, un instructor de equitación centrada, pues trabajamos mucho partiendo del hecho de cada individuo es único, y hablo de individuo que puede ser el caballo o la persona, y se adapta la enseñanza a cada individuo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un alumno que tiene la tendencia de subir los talones cuando monta, pues si le digo a los dos que puedes bajar el talón, por favor, lo único que hago es que el alumno empieza a bajar el talón con fuerza, y esto hace que crea más tensiones de las que ya tenía en la pierna,
Pero si al contrario, pues miro de dónde puede venir esta tensión, que en el caso de uno puede ser que viene del pecho, porque tiene el esternón demasiado subido, y en el otro caso pues puede ser de que el alumno tiene problemas con el pelvis. Y entonces yo he de mirar a cada caso de dónde vienen las tensiones y los desequilibrios, ¿no? Hemos hablado de asiento equilibrado, para que quede claro. ¿Cuál es la diferencia de asiento equilibrado, Paula? La definición. Sí. Pues un asiento equilibrado tiene aquel jinete que tiene una línea vertical verdadera, como se puede ver en una foto. Sí. Porque es muy importante que el jinete sepa estar en una línea vertical relajada, y que sepa acompañar al caballo, y que no tiene que usar tensión para mantenerse vertical encima del caballo, ¿no? Y esto en todos los aires. Que sepa acompañar al caballo para que el caballo pues tenga libertad de movimiento, y que pueda trabajar bien con toda su línea superior, que es lo que siempre hablamos cuando entrenamos los caballos. Sí. Realmente, si es un jinete encima que no tienen los cubos de construcción bien alineados, que no está centrado o no respira correctamente, pues lo que hacemos muchas veces con nuestro asiento es bloquear, ¿no? Y entonces pues la definición sería esto: un jinete que tenga la línea vertical verdadera, que esté relajado, que tiene una estabilidad del torso, Sí. permite que las caderas, su pelvis se mueve de acuerdo con la biomecánica del caballo, que también es un tema que se hablará aquí más tarde, ¿no? Sí, se habla más tarde. Sí. Eso aquí es muy importante, aparte de que el jinete sepa equilibrarse y colocarse bien, también entender cómo se mueve el caballo, y lógicamente cómo el caballo nos hace mover a nosotros. Muchos, si yo pregunto a un alumno qué movimiento el caballo provoca en su asiento, muchas veces no están ni conscientes, y de hecho piensan que el pelvis se mueve hacia adelante, hacia atrás, Sí. cuando realmente es de una manera unilateral, digamos, todo el pelvis hacia adelante, todo el pelvis hacia atrás. Cuando realmente el caballo, si lo miras, pues caminan como nosotros. Primero avanza un posterior y luego empuja, y es un movimiento bilateral, y este mismo movimiento bilateral pues se sube se transmite a través de su dorso a nuestro asiento, y realmente lo que nos provoca en nuestros isquiones, que es la parte del hueso del pelvis que podemos sentir, que nota la montura, pues es un movimiento circular, y realmente muy pocos jinetes hacen este movimiento. Entonces lo que realmente hacemos es bloquearlo en vez de tener acompañamiento, ¿no? ¿Por qué es tan importante que el jinete tenga un asiento equilibrado y dinámico, Paula? Bueno, porque lógicamente, yo creo que en el programa anterior Mario ya nos hablaba de la cantidad de caballos que tienen una tensión acumulada. Sí. En el otro programa se hablaba del cuello, también de una falta de musculatura, correcto, del dorso, y una gran parte de esto depende de cómo montamos el caballo. Lógicamente también qué montura ponemos, qué entrenamiento hacemos antes de montar. Pero aquí entra lo que hablaba antes de la falta de acompañamiento, falta de equilibrio. El jinete monta con tensiones y quizás sobre todo falta de entendimiento sobre la biomecánica tanto humana como equina, ¿no? Y muchas veces se puede ver caballos que, aunque parecen estar en muy buena forma, les quitas la montura y, tal como pasaremos en una foto, pues se puede ver las marcas, pues el trapecio desactivado y marcas prácticamente de la montura en el dorso. Y es todo un acúmulo de estas cosas. Por eso es muy importante saber estar relajado encima del caballo, entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos hemos de adaptar al caballo, porque realmente si no sabemos trabajar bien dentro de la montura, podemos causar bloqueo del sacro y hasta cojeras
no muy fáciles de definir en las patas del caballo, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes respecto al entendimiento del equilibrio, Paula? Pues, por ejemplo, montar con... bueno, primero mencionar que es muy fácil desde que cogemos lo que decía antes, que igual que en la vida normal, que cogemos posturas y hábitos que nosotros percibimos como normal y pensamos que estamos en equilibrio, pero una cosa podría ser, por ejemplo, montar con el dorso tirado hacia atrás, que es una manera que muchas veces que se enseña a los iniciantes para que el alumno no se caiga, pero incluso en la doma clásica actual es una postura muy asumida de que el jinete monta con el dorso un poco por detrás de la línea vertical, sobre todo en los tramos de trote alargado, pero esta postura pues crea un desequilibrio en el sentido de que cargamos el peso encima de la parte más débil de la columna vertebral del caballo y puede causar pues esto un bloqueo del sacro del caballo, pero también puede causar pues tensiones y muchas veces molestias en el lumbar del caballo. Luego tenemos, por ejemplo, jinetes que cuando hacen un círculo o cuando giran, pues se inclinan hacia adentro sin darse cuenta también. Y claro, un caballo, un jinete que se tuerce hacia adentro cuando pide algo del caballo y creamos o no, puede parecer muy poca cosa, pero si no nos damos cuenta, pues el caballo por instinto natural, pues él se ha de mantener en pie, ¿no? Y entonces las faltas de equilibrio, si cargamos peso más en un lado que en otro, pues el caballo lo ha de compensar y muchas veces pues se repercute directamente en su competitividad o en su durabilidad, ¿no? Por ejemplo. Me gustaría tratar del tema de asimetrías, que ya hablamos y preparamos en esta entrevista. ¿Las asimetrías empiezan con el caballo o con el jinete, Paula? Pues yo creo que aquí está claro que los caballos, igual que nosotros, van cogiendo hábitos y posturas para compensar, yo qué sé, puede ser algún fallo natural, pero no podemos olvidar lo que dije antes de que somos nosotros que influimos en el caballo. Nosotros hemos decidido de domarlos y trabajarlos y montarlos, y nuestra manera de montar pues influye mucho en ellos, y tal como también he mencionado antes, muchas veces no estamos ni conscientes de las asimetrías que tenemos. Por ejemplo, puede ser que tenemos un lado que es más fuerte que el otro. Yo por ejemplo, yo soy diestra, pero cuando monto a caballo, pues mi lado izquierdo es mucho más fuerte que el derecho, y he estado trabajando durante mucho tiempo y con ayuda de una instructora de equitación centrada pues pude ver esto, porque antes yo no estaba ni consciente, yo me he visto en vídeo que mi mano izquierda hacía cosas que yo pensaba que no hacía, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante que el jinete esté consciente o aprenda a estar consciente de lo que hace encima del caballo, porque está claro que podemos transmitir muchas asimetrías nuestras al caballo. Luego, claro, también tenemos caballos que según su biomecánica con que han nacido, o también cómo lo han trabajado antes de venir a nuestras manos, pues puede ser que en la montura pues nos colocan más a un lado que un otro. Pero aquí es nuestra responsabilidad otra vez de saber ver esto y no dejar que nos caiga en este lado, porque otra vez estaremos aumentando una asimetría que ya tiene, y aquí es muy importante un trabajo variado de trabajo pie a tierra, trabajo consciente del jinete con su propio cuerpo y adquirir conocimientos para poder ayudar al caballo a estar lo más simétrico posible, ¿no? Para el trabajo que queremos realizar con él. Así que yo creo que a veces es el caballo y a veces las asimetrías son nuestras, pero que siempre es nuestra responsabilidad esto de ayudarlos a trabajar lo mejor posible a las dos manos. Hablas mucho de durabilidad, Paula. ¿Qué significa ese término de durabilidad? Pues para
mí es una palabra que no he sabido traducir del todo bien desde el sueco, pero brevemente es hablar de una salud duradera. En el deporte o en la equitación del ocio, pero conseguir que el caballo esté físicamente y mentalmente preparado para lo que queremos hacer con ellos. Y para conseguir esto, pues como he dicho antes, hacer un trabajo variado, teniendo en cuenta la biomecánica del caballo, realizar un buen trabajo preparativo pie a tierra, y esto no solo es que el caballo, las pocas veces que no lo montan, pues le pongan unas riendas de atar y hacer vueltas a la cuerda, sino hacer un trabajo pie a tierra, movimientos laterales, flexiones. Yo de hecho huyo del uso de riendas de atar porque considero que el caballo con las riendas de atar pues le obligas, le fuerzas a poner en unas posturas que no ayuda a la durabilidad, sino que el caballo les hemos de ayudar a encontrar su propio equilibrio y a muscular bien, ¿no? Y sobre todo pues el trabajo del jinete de estar consciente de qué hacemos encima del caballo, y cómo influimos en él, porque es como siempre digo a mis alumnos, que antes de poder guiar al caballo, has de saber acompañarlo y saber cómo funciona el caballo, y a partir de allí pues desarrollando un atleta, si es para deporte, siempre partiendo del estado de entrenamiento donde está el caballo y sus posibilidades, ¿no? Y un caballo que se pueda interpretar como vago o como rebelde, pues muchas veces es cuestión de parar y escucharlo. Yo creo que aparte de tener un buen asiento, por lo que tú comentas, porque en otros programas hemos tratado de este tema de riendas de atar, rendajes PSOA, para corregir ciertos defectos del caballo. Yo creo que aparte de lo que tú estás comentando, el asiento hay que tener muy buena mano para trabajar muy bien un caballo, ¿eh? Porque hay mucha gente que utiliza este tipo de rendajes para aliviar un poquito su falta, su capacidad, ¿no? Y yo no entro mucho en ese tema porque no los uso, porque yo creo que hemos de evitar, hemos de estar preparados, igual que un atleta de atletismo, un humano, pues se va preparando en una larga época. Con los caballos yo creo que caemos muchas veces en el error de querer resultados muy rápidos. Sí. Y entonces las riendas de atar, para mí es un atajo que más bien daña, y como tú dices, seguramente hay personas que saben usarlos muy bien, pero lamentablemente se ve, pases por donde pases, el uso de riendas de atar de una manera que más bien perjudican. En mi conocimiento, pues destroza el caballo. Sí. En la mayoría de los casos es así. No los ayudan al menos, ¿no? Sí, no, por eso los fisioterapeutas recomiendan, ¿no?, que se utilicen de rendajes pues en ciertas ocasiones, no como norma. Sí, en ciertas ocasiones y sobre todo bien usadas, el que tú has mencionado, el PSOA. Muchas veces lo ves y el caballo está atado por detrás de su línea vertical y tener que trabajar así a la cuerda media hora, el caballo necesita cierta... cuando tú ves un caballo galopar libre, necesitan colocar su cabeza donde él necesita. Y todos los caballos, como he dicho antes, son individuos. Un caballo se reúne allí arriba, otro caballo se reúne un poco más abajo. Pero lo que no podemos hacer, hablando también de durabilidad, es forzar y intentar conseguir una reunión sin que el caballo esté preparado, y esto también vale con el trabajo de riendas de atar, y yo creo que es mucho más importante. Yo doy cuerda a veces a mis caballos, pero con cabezada de cuadra y con mucho más enfoque en qué hace con los posteriores que donde coloca su cabeza, porque cuando los posteriores y el dorso trabaja correctamente, lo de la cabeza y la colocación ya vendrá. Y ahí también es muy importante, como también enseño en algunas de las fotos que irán pasando, es un trabajo consciente pie a tierra, donde el caballo aprende pues a hacer movimientos laterales, que aprende un poco a flexionar,
Pero igual cuando trabajan pie a tierra a la cuerda, como cuando montamos, hemos de saber leerlos y escucharlos que necesitan en cada momento, igual que nosotros. Paula, impartes clinics, ¿verdad? Equitación centrada. Sí, correcto. ¿Y estás por dónde impartes? ¿Barcelona, en toda España? ¿Dónde más o menos estás? He hecho en toda España. He ido a Castilla-La Mancha, Castilla-León, el País Vasco, aquí por Cataluña. Un clinic normalmente se hace durante 2 días para hacer lo que serían las bases de equitación centrada, para aprender los principios básicos y cómo aplicarlos en la práctica. Se realiza durante 2 días y pues un clinic normalmente pues consiste en ejercicios sin caballo, y luego pues también sesiones montadas para poder aplicar lo que se ha aprendido del funcionamiento del propio cuerpo antes de intentar coordinarse con el caballo. Y la verdad es que en los clinics que he impartido es muy bonito y muy agradecido ver cómo reaccionan tanto jinetes como caballos, porque muchas veces si pido o hago una corrección en la postura del jinete, muchas veces puedo ver el cambio antes en el caballo que en el jinete, pero es muy bonito como ver cómo reaccionan de agradecidos, ¿no? Sobre todo los caballos, quizás, de cuando notan que el jinete está haciendo un trabajo consigo mismo para escucharlos. Y realmente crea muchísima motivación en los dos, en jinete y en caballo. Muy bien, Paula, pues muchísimas gracias por tu aportación al programa. Yo encuentro muy interesante. A vosotros, a tú. Y esperemos que tengamos ocasión de hablar más en conjunto con Mario, que hoy no hemos podido estar con él al mismo tiempo. Vale. Un abrazo, Paula, y gracias. Igualmente, gracias. Hasta la vista y gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Bien, pues como hemos comentado en la segunda parte del programa, para reforzar el tema de equitación centrada, vamos a hablar con Mario Soriano, veterinario y quiropráctico, con tertulia virtual de este programa. Buenas noches, Mario. Hola, buenas noches, Alejandro. Me gustaría que nos introdujeras un poco, para reforzar lo que hemos hablado con Paula, temas acerca de la biomecánica del dorso. Mario. Sí, básicamente la biomecánica del dorso, independientemente de consideraciones anatómicas y de músculos, es importante tener presente que existe un movimiento en forma de bípedos diagonales y que los pies van entrando, como supongo que habrá ido comentando Paula en la parte anterior de la entrevista. Primero entra uno y luego entra otro. Esto lo que genera es un flujo de energía si estuviésemos como en una vista aérea viendo desde arriba al caballo, en forma de diagonales. Esto también tiene una implicación de cara al asiento del jinete, que contrariamente a como mucha gente piensa, que es a modo de impactos o golpes, como si el caballo fuese dando saltitos con los pies como si fuese un ave, en realidad es más un flujo bidireccional y que reporta un movimiento de tipo circular sobre los isquiones del jinete. Y es un poco lo más importante que hay que tener en cuenta de cara a la consideración de la biomecánica del dorso desde el punto de vista del ajuste entre caballo y jinete. ¿Cuánto influye el asiento equilibrado en la biomecánica del dorso, como comentábamos con Paula anteriormente? Influye muchísimo, influye muchísimo. En realidad, lo que estamos consiguiendo lo que estamos tratando de buscar siempre mediante una equitación correcta, siendo la disciplina que sea, es tratar de llegar a una coordinación perfecta entre dos biomecánicas que son muy diferentes. Por un lado, el humano, que tiene una biomecánica de bípedo con una columna erguida, y por otro lado una biomecánica de un cuadrúpedo con una columna horizontal y un movimiento que resulta paralelo al suelo, con lo cual una perfecta adaptación entre la biomecánica y el equilibrio del jinete y la biomecánica y el equilibrio del caballo es lo que nos va a dar estas situaciones ideales de un asiento equilibrado, un buen contacto, etcétera. Normalmente cuando exploras un caballo con técnicas quiroprácticas y luego ves al jinete montado y exploras la columna y la rectitud y la alineación de la columna del jinete, normalmente sueles encontrarte como los viejos negativos que teníamos de las fotografías. El jinete y caballo son, al final, uno es negativo del otro, de manera que un mal equilibrio del jinete al final
va a devolver y va a dejar plasmado en el caballo una falta de rectitud y una desalineación de la columna. Pérdidas de malos asientos de jinete, asientos asimétricos y faltas de equilibrio van a redundar también precisamente en que esa energía que fluye desde los posteriores hacia los anteriores en algún momento quede bloqueada, normalmente a nivel del sacro o a nivel de las últimas vértebras lumbares, y al final eso va a acabar redundando en algún tipo de subluxación o problema en alguna vértebra, y concretamente en ese tramo de vértebras que son como la transmisión de un coche. Es decir, la energía que se genera en los posteriores fluye por sacro y por vértebras lumbares y va hacia la parte delante del caballo, con lo cual, si no existe un buen asiento del jinete, alguno de sus isquiones o alguno de los lados de su pelvis no se mueve de manera acorde a la biomecánica del caballo, está bloqueando, y el bloqueo antes o después va de una parte funcional a una parte estructural en la que va a acabar bloqueando alguna de las vértebras, con todas las implicaciones que eso conlleva. Por ejemplo, las asimetrías, porque hemos comentado con Pablo el tema de las asimetrías. Efectivamente, por ejemplo, las asimetrías. Es muy típico, en equitación, como partimos de que hay muchas situaciones que tienen una raigambre en tradiciones, pues todos sabemos que en equitación montamos por el lado izquierdo al caballo. Esto hace que un jinete profesional al cabo del día haya subido y bajado siempre por el lado izquierdo muchas veces. Al final, los quiroprácticos de humana que se dedican a tratar a personas en jinetes profesionales observan una rotación siempre entre la cadera izquierda y la cadera derecha. Este tipo de rotación se traduce en diferentes cargas de peso entre una pierna y la otra del jinete, y al final este tipo de asimetría acaba generando una asimetría en la columna del caballo y en sus movimientos, acaba generando bloqueos, y al final mucha gente que es muy profesional tiene grandes desequilibrios, pero son capaces de recompensarlos con unas buenas técnicas y con unas buenas estrategias de entrenamiento, lo que no quita que si se pudiesen ser capaces de volver un poco hacia la base y reordenarse, reequilibrarse con técnicas como las que nos ha estado hablando Paula, pues es mucho mejor, porque no haces trabajar al caballo no haces reequilibrar al caballo sobre un desequilibrio, sino que trabajas sobre el equilibrio mismo, sobre la propia rectitud. No entiendo. Ahora me viene a la memoria el programa que tratamos de efectos de la montura en el dorso del caballo, Mario, y yo creo que sería el tercer punto a tratar, pero ya no tenemos tiempo para seguir. Sí, desde luego es un tema que se presta a hablar bastante largo y tendido, pero de verdad que sí. La verdad es que todo está perfectamente relacionado, porque Totalmente. Al final lo que hemos estado hablando de isquiones y pelvis y columna de jinete con respecto a columna del caballo, al final el nexo de unión es a través de la montura. Exacto. Con lo cual la montura se vuelve en ese eslabón imprescindible y que va a acabar acusando los desequilibrios del jinete y los desequilibrios del caballo igualmente como nexo de unión que es. Es verdad. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por tu intervención y el refuerzo que le has hecho a Paula con el tema de biomecánica. Muy bien. Como siempre, Mario, valor añadido al programa, tus comentarios, ya lo sabes. Muy bien. Un abrazo Muchas muy fuerte, gracias. Mario. Hasta la vista. Alejandro, gracias. Un saludo. Recordamos que estáis viendo este programa desde la productora audiovisual Sons i Lleure.
La manta de masaje Equilibrium patrocina este espacio. Bien, pues bienvenidas al programa María Baluán, en primer lugar, y Susana Fernández Escalante, de Asociación de Defensa de Equidos. Bienvenidas a este programa, a las dos. Quiero empezar a preguntar a María primero, ¿cómo conociste la historia de este caballo? ¿Cómo conocí la historia de Biu? De Biu, que además el caballo se llama Biu. Se llamaba Biu. Dime. Yo he estado bastante ligada al mundo del caballo, siempre me han gustado mucho, es bastante evidente. Soy actriz, también soy cuentacuentos, trabajo con niños y trabajo también mucho con animales. Durante un tiempo estuve ayudando a un adiestrador canino. Y cuando volví a Barcelona, después de mucho tiempo, me di cuenta de que yo tuve una yegua durante un tiempo y ella me enseñó muchas cosas. Sí. Me decían, era una yegua que no tenía doma, pero yo la pude montar perfectamente, me enseñó muchas cosas. Y al volver a Barcelona me di cuenta que al ir a montar a sitios, a centros de monta, no acababa de gustarme, me faltaba algo. Y conocí a una persona que me enseñó que era ese algo y fue la persona que me habló de ADE por primera vez. Entonces los busqué y uno de los caballos que tenían ahí en el refugio fue Biu. El protagonista del libro. Entonces yo había escrito una historia para niños de otro caballo que también vivía en el refugio y fue un poco como a darle las gracias. Fue cuando conocí a Biu y entonces yo siempre digo que estuvimos hablando un rato y cuando salí de allí yo me di cuenta de que tenía que explicar una cierta cosa sobre él y entonces llegué a casa y me puse a escribir y salió la novela. ¿De qué trata la novela? Explícanos un poco, un resumen. La novela trata de cómo el interaccionar con un caballo ayuda a un adolescente que tiene una problemática bastante grande a superar los miedos que tiene, a superarse a sí misma y también cómo ayuda a la integración de un chico Asperger, todo gracias al caballo. Es el conocer, esta chica toma una decisión en su vida, que es ir a vivir con su abuelo, conoce a este caballo y el adoptarlo, lo adopta, el adoptarlo y interaccionar con él y con Max, que es el chico Asperger, cambia por completo su vida. ¿Pero es una historia real? ¿Está basada en hechos reales? ¿O? Está basada en la historia real de Biu. No tuvo tanta suerte como en el libro, pero es un caballo que era muy especial. Yeah. Y lo escribí más que nada porque para mí no se merecía el final que se le dio. Tuvo la suerte de que lo recogiera ADE, pero era un caballo que ganó premios, ayudó a la que había sido su dueña a ganar títulos. Y cuando se le diagnosticó artrosis, simplemente lo dejó en una hípica, se desocupó de él, se marchó y estuvo encerrado en un paddock. En un box, estabulado, estabulado el caballo. Sí, sin que nadie estuviera por él. Y cuando en el sitio donde estaba se dieron cuenta de que el caballo estaba muy, muy mal, pues se pusieron en contacto con ADE y consiguieron llevarlo allí. Me has comentado antes de la entrevista que parte de los beneficios de este libro van a ir destinados a la Asociación de Defensa de Equidos, ¿no? Sí, el 25% de los beneficios del libro son para ADE. Bueno, a Biu tuvo que ser sacrificado el 6 de noviembre del año pasado porque la enfermedad que tenía degeneró mucho y ya no era... No había nada que hacer ya. Sí, no se podía continuar teniéndolo, pero yo lo que digo es que es el legado que les ha dejado a sus amigos para que ADE pueda seguir con su labor y que otros caballos pues tengan la oportunidad que al final no tuvo. Me gustaría entrevistar a Susana ahora. Susana, háblanos un poco de la asociación. ¿Qué actividades realizáis en defensa de los caballos? Vale. En el año 2001 nos reunimos un grupo de amigas porque sobre todo Leonor Díaz de Liaño, que es la persona que está en el refugio, ella siempre decía que había protectoras para todo tipo de animales menos para caballos. Entonces ahí fue cuando fundamos ADE y comenzamos muy poquito a poquito porque al principio el tema de las administraciones era muy complicado, no te ayudaban, te ponían 1000 trabas, pero en estos últimos 10 años hemos rescatado 400 caballos. Caray.
Y claro, rescatamos porque trabajamos con policías, con Seprona, con Mossos, con policías locales, con caballos abandonados o maltratados por tema alimenticio o incluso por maltrato. Hay una diferencia. El caballo por maltrato llega muy mal, psicológicamente y mentalmente. El caballo por maltrato alimentario se te entrega y es una maravilla, ¿no? Pero es nuestro trabajo, entrar el caballo, recuperarlo, conseguirle un adoptante que le quiera y que le dé una vida digna y tratar de hacer un seguimiento. Son muchos caballos y es muy difícil, pero para eso estamos, es lo que digo ¿Y siempre. este 25% de los beneficios de esta obra literaria, qué vais a hacer con ese 25%? Bueno, ella ya nos está pasando, ¿eh? ¿Ya? Desde que ella sacó el libro, ya María nos está pasando el dinero. Y todo va a pagar facturas de veterinarios, factura de forraje, factura de todo la vida y por haber. Piensa que, a ver, si bien decimos nosotros a veces cuando la gente pregunta si tener un caballo, según en qué condiciones no es muy caro, si no lo tienes en una hípica, pero claro, los veterinarios, y cuando tienes tantos animales, en este momento tenemos unos 26 o 27 en el refugio. Pero aparte hay 180 animales en total, menos los 27 que hay de caballos. Y claro, son muchos animales y entonces hay muchas facturas y muchas cosas. Y esto que hace María nos resultó muy emotivo y muy maravilloso, ¿no? Lo es. Sí, porque realmente que ella... Primero que el tema de Viu le llegara tanto, porque Viu se llamaba de otra manera, se llamaba Abu Simbel, y estuvo metido en el box un año. Caray, qué barbaridad. Y una chica que casualmente se llamaba María... se encariñó con el caballo. María, que la tenemos aquí delante. No, otra María. que casualmente se llamaba María. Y se encariñó con el animal y, bueno, contactó con nosotros para traerlo. Le dijimos que por supuesto. Y el Viu era un caballo que tenía una mirada muy triste. Un caballo que tuvo una vida, estuvo 3 años, 3 años con nosotros, tuvo una vida muy tranquila, de manada. Tuvo la mala suerte de emparejarse y hermanarse con unas yeguas muy mayores que luego iban muriendo y él se iba quedando viudo y muy triste, pero era un caballo muy especial. Luego la artrosis degeneró en un cáncer de cascos y bueno, al final, pero yo pienso que por lo menos esos 3 años hizo su vida por allí, tuvo sus amigos, sus congéneres y sus amigos caballos y la cosa para él fue mucho mejor que para muchos otros. ¿Presentáis el libro la semana que viene, María? Sí, se presenta aquí en Barcelona en Espai Literari. Nos han cedido la sala y allí estaremos explicando con mucho más profundidad de qué trata el libro, porque no es que se centre únicamente en caballos y animalistas, porque también lo que he querido incidir es en la integración de personas y también que se vea de que la terapia con animales no es una simple moda pasajera, sino que es algo que realmente funciona, que es muy necesaria. Y sobre todo también hay otro problema del que trata la novela, que es el acoso escolar, sobre todo el que padecen las personas que son especiales. En este caso he cogido un caso Asperger, porque yo tengo en mi familia casos Asperger, pero o sea, cualquier tipo de cosa que salga de la normalidad es un poco difícil. Es para presentar, decir que todos somos válidos, todos podemos ayudarnos entre nosotros y es una manera... Te queda No un pasa blanco. nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cuándo se presenta el libro? Dime, el día, la hora, el el sitio. jueves 21 Jueves a 21. las 7:30 de la noche en Espai Literari, en la calle Ramón y Cajal 45. Perfecto. Yo asistiré y yo recomiendo a todos los aficionados que nos estén viendo, pues si quieren asistir, pueden. O necesitamos invitación o podemos ir. No, todo el mundo que quiera, Todo el mundo que quiera asistir, venir. puede asistir. Además, quien quiera podrá llevarse el libro firmado por la autora. Pues vaya. Oye, Tenemos la suerte que esté allí. Sí, no, estarás, claro, porque es nuestro libro, hablar de ello. Oye, pues muchísimas gracias. Yo estaré con vosotros el jueves día 21 a la presentación de este libro. Te felicito por el tono emotivo con el que has expresado esta obra literaria. Yo te felicito, de verdad, María. Y a vosotros, como la Asociación Defensa de Icus, también por la labor que hacéis por los caballos. Gracias. De verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Iquisalud. Y buenas noches. Buenas Hasta luego. noches. Damos paso a nuestros patrocinadores porque gracias a ellos podéis seguir viendo este programa.
Seguroshípicos.com. Especialistas en seguros del entorno hípico. 93 414 39 39. Pertenecemos por afición al mundo de la hípica y por profesión somos Correduría de Seguros. Seguroshípicos.com. Seguros de vida para caballos, incluyendo la hospitalización por cólico y fracturas graves. Seguros para amazonas y jinetes. Centros hípicos, profesionales, monitores, veterinarios. Seguroshípicos.com. Somos pioneros en España en este tipo de coberturas. Nuestra experiencia, nuestro mejor aval. Consulte nuestras condiciones al 93 414 39 39. Seguroshípicos.com. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero, como siempre, que los contenidos hayan sido de vuestro interés. Recordaros que tenéis la página de Facebook del programa, facebook.com/eqsalud, donde podéis volcar vuestros comentarios, sugerencias acerca del mismo. Y recordaros, como siempre, que la felicidad de un caballo radica ante todo en su salud. Buenas noches y hasta la semana que viene.